Estamos en el café de Diario 55 en este viernes 30. Hoy contamos con la presencia del abogado Mario Fernández. Es un activista del movimiento Santiago Somos Todos. Con él vamos a conversar de diferentes tópicos de la vida nacional y él que tiene aspiraciones a ir a la Cámara de Cuentas. Vamos a conocer cuáles han sido los pasos que ha dado, ya si formalizó su registro para ser evaluado. Hay en estos días pues mucha actividad en torno a el Congreso Nacional con las comisiones que han estado evaluando. Por ahí también se acerca para la representación que tiene que ver con el pueblo, que es la que ocupa en estos momentos Zoila Martínez con la Defensoría del Pueblo. Mario, buenos días, qué bueno que está con nosotros en este viernes cerrando la semana. Buenos días, Fran, buenos días, Edison, buenos días a nuestros amables televidentes que ya somos casi familia aquí nosotros. Así es así. Mario, antes de entrar a tus aspiraciones, se evaluaron ya una cantidad inmensa, 300 y tantos aspirantes a formar parte de la Junta Central Electoral. ¿Ustedes como Somos Pueblo tienen algún candidato que ya fue valorado, que fue entrevistado y que se está a espera de que la comisión presente ternas? Sí, nosotros hemos recomendado al jurista Pedro Pablo Germenos como uno de los miembros de la Junta Central Electoral. También de manera personal hemos apoyado las aspiraciones de Rafael Armando Vallejo Santelices, por tratarse de una persona no solamente con la experiencia, sino con la integridad que se requiere en ese tipo de posiciones. Creo que hay muy buenas propuestas y que el Congreso, en este caso el Senado, que tiene como límite el día 9 de noviembre para hacer la selección de la nueva Junta Central Electoral, puede hacer una magnífica selección de hombres y mujeres íntegros, de vocación, de servicio, capacitados y que vayan a hacer el trabajo que requiere la Junta Central Electoral. Sin importar que haya tenido algún vínculo político, Mario. Preferiblemente que no tenga por lo menos una militancia política partidaria, que es lo que en ocasiones se presta para que se bajen líneas. El criterio del reparto de las posiciones en la Junta Central Electoral no ha sido una buena experiencia en los procesos electorales que hemos tenido. Y ya los abortos y los fracasos que hemos visto en los últimos años nos impulsan a retomar la visión que en el año 1994 se estableció en el país para llevar una junta verdaderamente independiente, que no tuviera ninguna dependencia de vinculación ni ligazón actual con los partidos políticos. Mario, hay un debate, y yo lo digo, yo soy político, entre los políticos y ustedes de la sociedad civil en este momento, debido a que un gobierno que ha intentado cambiar la cara, de que se vea diferente y que ha hecho partícipe del gobierno a mucha gente de la sociedad civil tratando de enderezar el curso de lo que había. Esta relación, sociedad, a veces una sociedad civil que es tan crítica de lo que hacen los políticos y después forma parte de lo que es la política. Muchos funcionarios en el gobierno pasado de la sociedad civil, el ministro de Planificación y Economía, el mismo ministro de la Presidencia, de la sociedad civil y así, y ahora vemos en el nuevo gobierno también mucha gente de la sociedad civil. ¿Cómo lograr equilibrar esto? La visión que ustedes tienen, que a veces tienen mucha razón de lo que son los partidos políticos y lo que es la política en la República Dominicana,
y ustedes deciden entrar al esquema. ¿Cómo manejar eso? Por ejemplo, una persona como tú que pudieras ir a un espacio público, ¿cómo nadar en ese lodo sin ensuciarse? Mira, la sociedad civil para algunos políticos es buena cuando están en la oposición, pero no cuando están en el gobierno. Y esas experiencias las hemos vivido tantas veces que ya parece un déjà vu. Pero en realidad, cuando habla la sociedad civil, tenemos que hablar de lo que han sido los procesos que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, sobre todo los últimos 10 años, donde se ha revivido ese espíritu en la ciudadanía, cuando empezó la lucha por la recuperación de los haitises, por el 4% para la educación digna, cuando iniciamos la lucha contra la reforma fiscal en el año 2012, contra la corrupción, enciende la luz, no a la reforma fiscal, las cadenas humanas, la impunidad cero, la marcha verde, la Plaza de la Bandera, y todos estos momentos que mostraron las diferentes etapas de un nuevo movimiento en nuestro país que ha creado ciudadanía. Y entonces la creación de ciudadanía, podríamos decir hoy, que es el más grande logro que ha tenido la sociedad civil. Porque hoy, ni al gobierno anterior ni a este, se le pasa una. Tú ves que sube cualquier situación, un cuestionamiento sobre una licitación pública, sobre un manejo indebido, sobre un aumento salarial inadecuado, sobre un producto engañoso, e inmediatamente las redes sociales hierven. En cuestión de horas hay que echar para atrás algunas situaciones que se han estado dando. Entonces, si construimos ciudadanía, fue para que a las posiciones públicas puedan ir ciudadanos que capacitados, comprometidos y que sean dolientes de este país a desempeñar puestos que tradicionalmente fueron parte del reparto o de la cuota o de la familiaridad, un cuñado, un miembro del comité central, un miembro del comité político o un miembro de cualquier posición que respondiera al partido o al gobierno. Y obviamente yo creo que el presidente Abinader ha interpretado adecuadamente cuál es el sentir de la ciudadanía, y en ese aspecto ha reiterado una y otra vez que quiere una Junta Central Electoral conformada con ciudadanos independientes. Es decir, a lo que no se le llame por teléfono la noche que hay un problema para ver cuál es la línea del partido para asumir una posición en la Junta Central Electoral. Y lo mismo para que se hagan las auditorías o no se hagan, dependiendo si le conviene o no a un funcionario o a una parcela política determinada. Y obviamente eso es lo que no puede tener ni va a tener cuando va un ciudadano comprometido a una función pública. Mario, muchas veces los gobiernos, por simple populismo, llevan personas de la sociedad civil, como le llaman, a puestos importantes, pero los políticos, tú sabes que lo contaminan todo, y muchas veces tienen hasta que lo hacen volar del puesto. Lo vimos en el Ministerio de Planificación, debió renunciar un hombre que se conocía, había hecho un trabajo fuera de los escenarios políticos. ¿Hasta dónde se puede convivir con los políticos? Se puede convivir siempre y cuando haya respeto por la posición y por la persona que la detenta. Porque si se le pretende hacer un cuadro político, obviamente eso no fue bajo ese esquema que fue escogido el ministro de Administración Pública, sino porque era un destacado miembro de la sociedad civil, un economista brillante que va a hacer un aporte a la sociedad.
Pero desde el momento en que dice que no está de acuerdo con la reelección, entonces automáticamente hay que separarlo del cargo, porque no se monta en la misma línea que tiene el partido o quien gobierna. Y entonces eso no puede ser. O no llega el presupuesto. En ese momento lo más digno es renunciar. Que debió haberlo hecho, no debió haber entrado, porque el buen amigo y maestro nuestro, exministro, se negó a firmar este asunto. Él, siendo parte de la sociedad civil, no firmó la licitación de Punta Catalina. Y después, al entrar al gobierno, lo firmó. Y cuando él vio que un gobierno llevaba esa dirección, no debió haber sido parte de esa ahí. Y entró ahí, después hasta firmó eso, que le reclamamos eso a nuestro maestro, a haber hecho eso. Ese es un pequeño crespón como el de la Suprema Corte de Justicia. Mario, segunda mayoría en tu condición de abogado, en tu condición de luchador social que conoces, que escuchas, tenemos el mismo debate del 2016. Pretendemos que la segunda mayoría sea un partido, para ser respetuoso, que no llega a un 5%, como se intentó hacer del PRD, que no sacó un 5% en el 2016. Hoy se pretende que la segunda mayoría, por piruetas políticas, se le entregue a un partido que no llegó a un 5% y que en esas piruetas logró hacer un esquema, un rompecabezas y tener una cantidad de senadores. Santiago Somos Todos, ¿qué piensa de esto? Y también al abogado que conoce Bueno, como organización no hemos fijado una posición pública en ese aspecto, pero yo en lo personal creo que el fin del cuento es el Tribunal Constitucional, porque si bien es cierto que hay una mayoría que llegó por el voto de los electores, entonces ahora existe otra mayoría que es la que llegó por el acuerdo y la renuncia de esos elegidos. Y hay algunas debilidades que se crearon en la ley electoral que ahora se ponen en evidencia sobre el transfugismo y las sanciones y las posiciones, que si son personales o si son del partido. Y eso habrá que legislar sobre ese aspecto. Mientras tanto, eso es un tema que va a ir al Tribunal Constitucional y ahí se dirá la última palabra, que tiene decisión erga omnes. Hasta el momento hay 3 que no están recibiendo lo de Barrilito, 3 senadores. Mario, hay quienes están opuestos a que se siga entregando, pero fueron senadores en una oportunidad y los recibieron. Hoy no están de acuerdo. La posición misma incluso de Farideh Raful, que si no hay una presión mediática se hubiese mantenido. ¿Qué entienden ustedes debe pasar con el Barrilito? Vimos a Ginés Burnigal que decía, cuando el Estado cumpla con sus responsabilidades sociales, entonces estaríamos de acuerdo. ¿Qué opinan? Yo no estoy de acuerdo, porque en ese aspecto sí la Constitución es clara cuando habla de los privilegios. Y entonces esos son privilegios que han sido, se han ido atribuyendo en su propio provecho los legisladores, en desmedro de la institucionalidad, pero también en desmedro de la democracia. Porque en la medida que un senador o un diputado tiene un presupuesto de $500,000 o de $1 millón y pico de pesos para repartirlo a su discreción, eso lo coloca en una posición no solamente privilegiada, sino de ventaja con relación a cualquier otro ciudadano que pretenda ocupar esa oposición en el futuro. Entonces eso es un privilegio, es ilegal e inconstitucional. Eso es una resolución que adoptó el Senado en una coyuntura determinada y que se ha extendido en el tiempo por por el tiempo. Mario, tenemos que ir a la publicidad. Vamos a ir a publicidad para que entonces veamos, vista la realidad que tenemos en República Dominicana, de que el Estado no tiene la capacidad de llegar a todos los ciudadanos, y muchas veces con este dinero se resuelven situaciones
calamidades. Ver si habría una posición intermedia de que haya un fondo para ciertas contingencias, porque hasta las empresas tienen ese departamento para las responsabilidades sociales, y te dicen, mira, tenemos un capítulo donde nosotros invertimos en el medio ambiente, a nuestros trabajadores, esto. Pero vamos a ver eso con Mario después de la pausa, para que entonces podamos ver y así aportar. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy de acuerdo con un buen manejo de eso y que se pueda resolver muchas cosas que el Estado no tiene la vía para hacerlo. Mario Fernández, Santiago Somos Todos, nuestro invitado de hoy, con él después de la pausa. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras, siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Mario Fernández está con nosotros en el café de Diario 55 en este viernes. Fondo de contingencia, Mario, hablaba Edison. Los legisladores están para hacer leyes y para fiscalizar. Pero, ¿quién fiscaliza a los legisladores con el uso de estos recursos? ¿Presentan ellos alguna muestra a la población de qué hacen con ese dinero? ¿Son ellos realmente los mejores llamados a ser transparentes? Lo primero es que el asistencialismo no es una función que compete al Congreso, al congresista, al legislador. Esa no es una función que le asigna la Constitución de la República. Llevar un listado de una cantidad de cédulas de las personas que supuestamente reciben los fondos no transparentiza el destino que se le da a esos fondos. Yo creo que si se quiere ayudar a sus comunidades, el Estado debe asumir en cada localidad la parte que tiene que ver con esa asistencia que están prestando los legisladores. Para eso ya el Estado tiene instituciones, pero el legislador lo que debe concentrarse es en legislar. Nosotros tenemos una legislación obsoleta, pendiente de que el legislador trabaje en lo que se le asigna la Constitución, que es en legislar. Ese es su trabajo, y en fiscalizar, como decía Frank. ¿Qué hacemos, por ejemplo, una madre que va a la casa del diputado y le dice que su hijo hay que hacerle una operación? Como no hay quirófanos en Santiago para operar,
esa madre, desesperada, esposa de un obrero, va a una clínica porque tiene un segurito y le dicen que la operación le cuesta 350,000 pesos. Y el Estado, que debería haberle dado esa opción a esa madre en el hospital, no lo tiene. Y esa madre se está volviendo loca y va a la casa de un político a ver cómo ella puede salvar la vida de un dominicano, de su hijo, porque es la realidad que tenemos. Y a veces, por esta razón, yo estoy de acuerdo que le demos seguimiento, que tratemos de transparentar eso, pero son realidades que me ha tocado a mí vivir. ¿Cómo hacemos con eso, Mario? Lo que hay que, como decía Farid el día pasado, cuando estaba del otro lado, hay que redireccionar esos fondos públicos y destinarlos precisamente para que haya quirófanos donde no hay, para que haya medicamentos, para que haya medicina, para que haya alimentos y para que haya seguridad para los 10 millones de dominicanos y no para los que los senadores y diputados decidan que son los que tienen que ser favorecidos con esta sombrilla o por lo que tengan la oportunidad de llegarle al diputado o al senador. En algunos casos hay senadores que ni residen en sus comunidades, ni diputados tampoco, que tú apenas los ves el día o los días previos a las elecciones y durante los siguientes 4 años no se vuelven a ver jamás. Sin embargo, el barrilito y el cofrecito se sigue cobrando igualmente. Es decir, que estos recursos institucionalmente deben ir a esas comunidades, a las más empobrecidas, donde haya más carencia. A veces no son donde los legisladores reciben más recursos. A veces es en los sitios donde menos recursos recibe, donde hay más carencias y más dificultades para tener una atención, una operación o una asistencia de alimentos o lo que sea. Y a esto se suma, Mario, que es una forma clientelar de ellos también promover su figura. Sobre esa base hay algunos legisladores que tienen 30 años en el Congreso. Mario, en el día de ayer estuvo Monchi Estrella, que es el presidente de ustedes, los abogados de la seccional de Santiago, y tratamos el tema de la situación que están viviendo los abogados con relación a las audiencias virtuales y todo esto. ¿Qué opinión tiene Mario Fernández, que es abogado también con relación a esto, que tal vez pertenece a otro, tiene ciertas facilidades? ¿Qué te parece a ti esta situación? Que es un tema que debe ser atendido porque la verdad es que la mayoría de los abogados no cuentan con los recursos ni la tecnología para disponer de la virtualidad. Es lo que pasa con la educación también, que hay mucha gente que no la dispone. Entonces hay que abrir el espacio para que los demás abogados, los que trabajan en el Palacio, los que tienen sus pequeñas oficinas, puedan tener su trabajo habitual, porque los problemas se han multiplicado con motivo de la pandemia. Ahora hay más deudas, ahora hay más ejecuciones, ahora hay más falta de dinero para sostener al niño en la manutención. Hay una serie de cosas que se han multiplicado, pero no se han multiplicado las soluciones. Entonces el Poder Judicial no puede mantenerse al margen de la realidad que vive la sociedad y los abogados, que en este momento están pasando por un momento muy, muy, muy difícil. ¿Y cuál sería la vía, Mario? Pandemia, un cúmulo mayor de reos o internos, como le llaman, ¿cómo decongestionar las cárceles? Bueno, si hay que abrir una carpa o una rancheta en una cárcel o en el entorno de una cárcel e ir allá a resolver los casos, porque se haga, pero hay que darle solución. En México, el sistema de México, un juez te va y te ve y te canta sentencia ahí, muchas veces ni siquiera lo... Porque hay muchísimos casos que nosotros tenemos las cárceles llenas de presos preventivos que tienen años que no tienen recursos para que nadie los lleve al tribunal. Y simplemente son seres vivos que están almacenados en un lugar de hacinamiento y que no tienen solución para nada, ni son preparados para ser reinsertados en la sociedad,
ni se le da salida a temas que son a veces elementales, que no ameritan el tiempo, ni el 50% de tiempo que tienen presos. Y aquí no se contempla eso, Mario, una compensación, resarcir ese daño. Cuando una persona ya pasa el tiempo que debió cumplir, si fue condenado por un caso y ya excede el tiempo que tiene en Nosotros tenemos tantas limitaciones en ese aspecto que nuestro Estado es inembargable. Entonces tú, si en última instancia lograra sacar una sentencia, el que está en esas condiciones no tiene los recursos para echar ese pleito. Y si lo tuviera, al final se quedaría con una sentencia que va a quedar como un cuadro en una casa o en una oficina de abogados. Pero a la hora de ejecutarla le va a ser muy difícil. Así anda un expresidente de la seccional de abogados de Santiago con una sentencia de todos los tribunales. Ya dice que él va para La Haya porque no le queda. Exacto. Y no hay forma que le pague. Esa es la realidad. Mario, a veces nosotros hemos seguido con los esquemas que utilizaba Balaguer para quemar a las personas. Balaguer, si alguien hablaba de un tema, él lo llevaba a una posición, lo ahogaba y lo hacía quedar mal. Mario quiere ir, o no sé si hay un concurso, cómo participa, Cámara de Cuentas, que al final lo han manejado políticamente, pero eso tampoco tiene las estructuras ni los recursos necesarios para que opere. No teme, Mario, que de ser escogido pudiera eso pasar sin pena ni gloria, porque tú puedes decir, bueno, Mario va a hacer una auditoría, podrá hacer una y sustentarla él, pero 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cómo hacerlo? Porque eso tiene un costo. Y a veces no se le da los recursos para que pueda haber un buen desempeño. El Estado cuenta con casi 7.000 instituciones que deben ser auditadas por la Cámara de Cuentas. Más de 600 ONGs que deben ser auditadas porque reciben fondos públicos. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no tiene la capacidad ni siquiera de realizar un 20% de esas auditorías. Sin embargo, la ley le faculta para articularse con instituciones como universidades, como colegios o como otras organizaciones a nivel mundial que dan ese tipo de asistencia en un momento dado. Yo creo que en la Cámara de Cuentas ha faltado voluntad y decisión para hacer un trabajo. Y muchas veces se hacen las auditorías y cuando llega el resultado de la auditoría, a veces el incumbente ha salido del cargo o murió o ya ni siquiera está en la política, como hay muchos casos ahí en la Cámara de Cuentas. Entonces, no es inmolarse eso, Mario. Para una persona del prestigio de Mario, que tiene prestigio profesional, prestigio social, todo el mundo reconoce que es una persona seria, decente, como abogado, como luchador social, ir a un espacio a decir, mire, tanto que decía el Mario ese de Santiago Somos Todos, y duró 4 años ahí, no hizo una sola auditoría, no la pudo hacer. Bueno, es un reto y nosotros hemos asumido los retos desde hace muchos años y hemos dado la cara, y yo creo que si vamos a la Cámara de Cuentas vamos a asumir un reto de sacar ese organismo de la inercia, porque la Cámara de Cuentas es el auditor externo del Estado Dominicano y de todas sus instituciones. Y obviamente para la sociedad, para el Estado, para los dominicanos, es muy importante saber cómo se manejan los recursos del Estado. Si se manejan con pulcritud o si son usados de manera particular para beneficio de unos grupos o para la corrupción o para obstaculizar ciertas cosas. Entonces, yo creo que es una oportunidad y asumimos los retos bajo cualquier circunstancia. Lo hemos hecho antes y lo estamos haciendo ahora mismo. Ya se cerraron los registros, Mario, para... Las solicitudes para participar como candidato venció el pasado viernes. Ahora hay un plazo para depositar documentos originales y certificaciones, porque hay que certificar los títulos. Entonces eso toma un trámite que se le extendió hasta el día 24 de noviembre. A partir de ahí, entonces la Cámara de Diputados
tiene el reto también de presentar 5 ternas de 10 personas que va a llevar al Senado, y el Senado tendrá que escogerlo antes de febrero del año próximo. Se forma una comisión igual que la senatorial. Exacto. Para evaluar. Hay una comisión en la Cámara de Diputados que recibió ya los currículos y las recomendaciones de los integrantes de los aspirantes, y posteriormente entonces van las ternas al Senado. ¿Quiénes avalan a Mario Fernández? Bueno, aquí todas las organizaciones empresariales de Santiago me dieron el honor de avalarme, y ahí está Compromiso Santiago, la ASI, la IREN, la APEDI, la Cámara de Comercio, todo el sector empresarial y comercial de Santiago y el Cibao. ¿Experiencia en alguna función pública, Mario? Bueno, yo fui miembro desde el año 1996 de la Junta Electoral de Santiago. Fui primero suplente hasta que terminé siendo presidente en el año 2002. ¿Y no es más cómodo, tal vez, Mario, ahí volver a una posición nacional como juez? Y aprovechar, Mario, decirte la función. Tú que fuiste presidente, yo entiendo que nosotros desaprovechamos mucho lo que debería ser las juntas municipales. Como que a veces deberían ser elementos que ayuden, porque todos los problemas van a Santo Domingo, cosas que se pueden resolver en Santiago. No tenemos como una estructura subvaluada de lo que debería ser una junta municipal. Es que la Junta Municipal propiamente es para administrar el proceso electoral, porque la Junta Central Electoral es un organismo nacional que tiene sus oficinas a nivel nacional y que operan las oficialías del Estado Civil, que es el servicio que presta de manera cotidiana para todos los actos del Estado Civil, de los ciudadanos. Pero la Junta Municipal propiamente es el órgano que organiza y administra el proceso electoral. ¿Por qué ya no tiene funciones sobre la otra parte. ¿Y por qué tantas cosas se conocen en Santo Domingo? Y por ejemplo, aquí yo recuerdo que viví un caso, y siendo un proceso municipal, solamente se hizo como una formalidad, porque no tiene nivel. Yo me refiero a la parte contenciosa, Mario, de por qué si yo participo en un evento como precandidato y hay una situación, ¿por qué esto prácticamente se descarta y va directo a la Junta, al Tribunal Superior Electoral, cuando tal vez yo entendía que los jueces de aquí tenían facultad para conocer algo tan simple? Antes la Junta Central Electoral tenía la doble función, pero con la Constitución del 2010 se separaron las funciones, y entonces ahí hay una parte que maneja el Tribunal Superior Electoral y otra parte que es la administrativa, la maneja la Junta Central Electoral. Pero cosas simples, por ejemplo, en mi caso, que terminó siendo, que la respeto, porque respeto las normas, las leyes, una cosa sin sentido que yo entiendo que pudo haberse resuelto aquí, de una reserva, que la ley dice que es el 20%, y la reserva del 20% fue aplicada en una demarcación completa, y yo decía, pero ¿y por qué hasta generar este costo al Estado y al mismo ciudadano de llevar esto a un tribunal, cuando decir, pero que esto es una cosa que no tiene lógica, de que en una misma demarcación tú apliques, cuando tú tienes un municipio completo, en tres circunscripciones, tú vas a aplicar el 20% de una sola demarcación, una cosa que decía, no, hubo un esquema simple, algo así. Habría que modificar la ley para entonces darle atribuciones a las juntas municipales electorales, pero recuerda que los miembros de las juntas electorales son honoríficos, es decir, que no perciben ningún salario por el desempeño de su función, salvo una dieta que se paga por el día de las elecciones. Pero eso haría que la Junta Central estuviera más desahogada, y hasta el mismo Tribunal Superior Electoral, porque pequeñeces, cosas simples pudieran resolverse. Se podrían resolver. Tenemos que ir a la publicidad, Mario, nueva vez, para entonces continuar este importantísimo conversatorio sobre todo este aspecto de lo que son los mecanismos de control,
hablamos en este bloque de la Junta Central Electoral. Entonces, para hablar un poco de lo que es Mario, como es el director de Santiago Somos Todos, hablemos de expectativa y lo que se ha visto de este gobierno hasta en este momento, procuradora y otros ensayos que se han ido haciendo de la petición que estos organismos, estas organizaciones pedían con anterioridad. Mario Fernández, Santiago Somos Todos, después de la paz. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca, te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano.
Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Mario Fernández sigue con nosotros en el Café de Diario 55, es abogado del movimiento Santiago Somos Todos. Mario, aquí muchas veces no se definen los roles. Hemos visto la disputa incluso a quién corresponde, a quién pertenece, Cámara de Cuentas, qué va a hacer, qué hace con todos estos funcionarios que salieron, que no saben cómo justificar la cantidad de dinero, los que entraron ahora. Hay un gran cúmulo ahora de trabajo y sin embargo se habla de Contraloría, que la misma encargada de ética, que la Procuraduría, los roles. ¿A quién corresponde todo esto? La Contraloría es la auditoría interna y la Cámara de Cuentas es la auditoría externa. En la banca, y la mayoría de las empresas tiene su auditor interno, es decir, que fiscaliza que los procedimientos se estén llevando adecuadamente. Pero usualmente el consejo de directores tiene otro mecanismo para conocer si real y efectivamente lo que se está haciendo dentro de la empresa es correcto y si no le están corriendo por tercera. Entonces, la Cámara de Cuentas es la que viene a fiscalizar de manera externa, de manera macro, los procedimientos institucionales de las diferentes dependencias del Estado. ¿Cómo hacer con eso, Mario? Porque hay un asunto que es humano, más que todo. La parte humana de que yo postulé, pero el presidente de la República votó por mí, votó un senador y votaron por mí. Y hay un asunto, ¿cómo uno lograr ese equilibrio emocional de que, bueno, hay una mayoría que son de un partido que votó por mí y descansó en mí una cosa? ¿Cómo manejar ese elemento emocional de que prácticamente la decisión de si entré o no entré no está en mis méritos, sino en la decisión de una persona? ¿Cómo manejar eso de no sentirse atado y aplicar algo que se llama, ¿cómo le dicen ustedes los abogados? Como la ingratitud de los jueces. Tú me designas, pero yo no tengo que ver con eso. En otras partes y en otras latitudes se establece como un principio la ingratitud del funcionario designado a una función pública. Eso va para los jueces, para los miembros de la Cámara de Cuentas y para cualquier otra función que implique una independencia en el criterio. Esa es la ingratitud. Es decir, yo fui a la posición por mis méritos propios y voy a defender los intereses del Estado dominicano y de la sociedad dominicana. Y no tengo que agradecerle absolutamente nada a nadie por eso. Eso es el tema, para que después no digan que ahorita Mario está diciendo eso, sino es el esquema que está planteado, porque digan, oye, mira que no le agradeció a nadie. Porque hay una cultura del agradecimiento incondicional que implica complicidad. Y al final hemos visto que hay instituciones, como la Cámara de Cuentas, que se ha llegado a designar como la Cámara de Cuentos, porque no ha podido salir de ser una institución sin credibilidad, precisamente porque no tiene la autoridad para enfrentar al poder. La ley faculta a la Cámara de Cuentas para el auxilio de la fuerza pública. Si hay una resistencia en algún lugar para poder realizar una auditoría, la Cámara de Cuentas cuenta con la autoridad para hacerse asistir de la fuerza pública para ir a ejecutar, por encima de quien esté ahí y quien retenga la información. Mario, ¿podría ser un referente para las próximas elecciones lo que ocurra con los miembros de la Junta Central Electoral ahora? Yo entiendo que sí, porque es que la Junta Central Electoral tiene que hacerse una introspección, tiene que auditarse ella misma. Ahora mismo está plagada de botellas, de infiltrados,
de alteraciones consentidas dentro de la institución, de ineficacia en los manejos y en los procedimientos. Nosotros tenemos unos procesos que nos han avergonzado como país. Nosotros tuvimos un proceso de primaria que aquí se votó hasta la madrugada, sin ningún tipo de freno ni control del organismo que estaba supuesto a controlar eso. Nosotros tuvimos un aborto electoral que nos costó miles de millones de pesos por una falta de controles internos de supervisión del organismo que tenía a su cargo la administración del proceso electoral. Y eso no puede pasar más en este país. Te lo digo porque muchas veces los políticos hacen su traje a la medida, y con lo de la Junta y lo de la Cámara de Cuentas, si no, los políticos estarían interviniendo para que ellos tengan a través de estas instituciones su coraza, su escudo. Así es que ha sido tradicionalmente, desde 1994 para acá. El proceso de la Junta Central Electoral vino en deterioro, hasta terminar que los dirigentes eran cuadros de los partidos. Cuadros. Sí. La cuota del partido la representa fulano. Exacto, y el dueño de gobierno era el dueño de la Junta. Y así no puede ser. Porque la Junta es un árbitro. Y el árbitro no puede salir del equipo, quitarse la gorra y ponerse una camisa negra. ¿Pudiéramos nosotros en algún momento hacer una escalera de desarrollo, Mario? Porque hay una parte que no todo el mundo la puede manejar, que es lo que decía, lo emocional. Cónchale, fue Frank que me designó, yo sería tal cosa. No todo el mundo sabe manejar la ingratitud para el bienestar y el fortalecimiento institucional, porque esa ingratitud no es mala, de decir, no, Frank me eligió, pero mi compromiso con la sociedad tiene que ser mayor. De decir, por ejemplo, como se utiliza en las empresas, que se hace una escalera de desarrollo y se dice, para usted ser gerente, por ejemplo, en un banco, usted tiene que haber pasado por caja, pasado por servicio, haber sido encargado de servicio 1, 2, 3, y a partir de ahí usted puede postular. Y es el mérito en esa escalera que te va llevando ¿dónde? Porque es el tema. Está el caso de que finalmente son los políticos que siguen decidiendo quién será el presidente de la Cámara de Cuentas, quién será el presidente de la Cámara de la Junta Central Electoral, y a veces no todo el mundo maneja esta parte. Pero se da también que si hay una voluntad política en un sentido determinado, porque aquí ha habido tiempo en que ha habido voluntad política para hacer las cosas correctamente, porque Balaguer, que estaba ciego y acusado de todas las cosas, tuvo que consentir en el año 1994 que se hiciera una Junta Central Electoral independiente. Y aquí no hay una persona que pueda señalar a esa Junta que integró Estrella Sadalá, Mando Vallejo, entre otros, como haber actuado al margen de la ley en ningún momento. Meto la cucharita ahí, Mario. No hemos tenido nosotros la capacidad como país, porque cada vez que hemos tenido resultados así, ha tenido que intervenir los Estados Unidos y decirle no, como es el caso de ahora. Aquí se querían hacer bellaquerías, hasta volver a modificar la Constitución, y tuvo que venir Pompeo y decir, se están poniendo locos. Lo mismo en otras situaciones, como en el 65, que no estamos justificando, porque ahorita dicen que estoy justificando eso. ¿Qué nos ha faltado a nosotros para ponernos de acuerdo nosotros? Decir, no, pero ¿y por qué que tiene que ser una gente comprometida? Y tiene que venir las naciones, los organismos, y decirle, señores, pero así no se puede. Que siempre ha sido el pretender perpetuarse en el poder, el que va deteriorando las instituciones. El creer que yo soy indispensable y que yo voy a seguir por la eternidad en esta posición o en el poder. Y entonces eso implica que se coaptan las instituciones para que respondan a un interés particular. Lamentablemente ese es un criterio que nosotros como ciudadanos tenemos que desechar ya, porque no nos conviene. No podemos tener este trauma cada 4 años que no sabemos si vamos a tener unas elecciones
que van a votar antes de mediodía. Eso no puede ser. Y el costo que eso representa para el país, que tiene mejores causas para destinar esos recursos. ¿Debió o debe cambiarse, Mario, la Junta en pleno? Vimos cómo jueces participaron ahora en las evaluaciones. ¿Tú entiendes de que debe de un golpe y porrazo llevarse todos los miembros? Yo no sé cómo algún miembro de esta Junta Central Electoral es capaz de presentarse a postularse a esa posición nuevamente. Que ya en la calle deberían andar con una funda negra en la cabeza. Así es, totalmente de acuerdo, porque yo lo decía el otro día con relación a eso, Mario. Si usted ve que algo está mal y usted se queda ahí, usted es corresponsable por un salario, porque les van a pagar un sueldito. Usted se queda ahí, usted es un charlatán. Mario, un mensaje corto o algo que tú quisieras decir que nosotros no te hayamos preguntado y que tú quieras resaltar en estos minutos finales. Agradecer, como siempre, la oportunidad. Creo que los ciudadanos no solamente debemos criticar ni marchar, sino que cuando existe la posibilidad de asumir una responsabilidad por lo que creemos, debemos dar el paso y ponernos a la disposición para hacer lo correcto y por lo menos intentarlo desde una posición pública. Mario Fernández, Santiago Somos Todo, aparte de esto, un prestigioso abogado, una figura pública importante de esta ciudad y del país. Estuvo con nosotros cerrando la semana, ahora sí estamos despidiendo, porque ahorita, como pasa hasta en el béisbol, confundimos la seña y pensábamos que nos íbamos. Pero ahora sí despedimos el programa por esta semana. El próximo lunes, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja y hace un trabajo maravilloso detrás de escena para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realizan en la República Dominicana. Diario 55. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Bye bye.